Pero por muy bien que vayan las cosas, por muy bien que algunos indicadores empiecen a esbozar un cambio de paradigma económico, querido Carlos, yo y tú y todos, nunca diremos que estamos en la Champions. Eso se lo dejamos a los socialistas. Le tenemos respeto a la gente y sabemos que no, que estamos muy lejos de conseguir lo que podemos conseguir. Y yo digo con humildad que no estamos en la Champions, pero con esa misma humildad creo que nos merecemos decir entre todos que las cosas están mejorando. Que la Coruña de hace 4 años, que la Galicia de hace 4 años, que la España de hace 4 años tiene poco que ver con Coruña, con Galicia y con la España de hoy. Que si nos dijesen si podíamos llegar en mayo del 15, hace 4 años, hubiésemos firmado todos, incluso los socialistas y los nacionalistas. Y por eso, queridos amigos, aquello que hemos conseguido con tanto sufrimiento, aquellos que hemos conseguido con tanto esfuerzo, aquello que hemos conseguido entre todos, que no nos lo quiten unos pocos. Que haya gente, amigos, que haya gente que no lo vea así, me parece perfectamente comprensible. Porque sabemos que hay todavía más gente afectada por la crisis económica que gente beneficiada por la recuperación económica. Lo sabemos. Pero que otros partidos que digan que ahora estamos peor que cuando ellos gobernaban, que ahora tenemos menos futuro que cuando ellos dirigían, eso es distorsionar la realidad por su propio interés. No lo quieren ver, no lo quieren ver los partidos que nos metieron en la crisis, los partidos que trajeron la recesión económica, no lo quieren ver los partidos que cualquier alternativa a una mayoría amplia, a una mayoría suficiente para gobernar, pasa por el Partido Popular de Galicia. Pasa por gobernos que estén gobernados polos seus alcaldes e non polos concelleiros da coalición. Quere ou quedar na casa, queridos amigos, ou calquera voto que non sexa para esa maioría suficiente para gobernar, supón, non nos esquezamos, que os partidos nacionalistas van a decidir o que hai que facer para todos. E tan partido nacionalista é o BNG como nacionalistas son os que se esconden detrás das siglas das mareas. Que quede claro. Que quede claro e que non traballen con distintas marcas sendo o mesmo. Amigos, o que non foi bo para España. Es momento de libertad para entender el mañana. Es momento de rescatar los sueños que se alejaban. Es momento del amor que ahora viste de ilusión la piel de nuestra esperanza. Hoy es el momento de los buenos tiempos. Moi bons días a todos
moitísimas gracias por estar hoxe aquí, neste pabellón, dando testimonio do que é o Partido Popular, que é o partido favorito de Galicia.